Hechos capítulo 4, hoy nos toca ver del versículo 1 al 22. El título que tenemos para el día de hoy es En ningún otro hay salvación. Pero recordemos que somos una familia de creyentes comprometidos a llegar a las personas con la realidad que cambia la vida, y esa realidad es Jesucristo y la palabra de Dios. Sí, a lo mejor vamos de paso y llevamos suéteres o llevamos chamarras, ¿me entiendes? Pero lo que estamos llevándole a esta comunidad migrante es la realidad que cambia la vida, es Jesucristo. Eso es lo más importante, la palabra de Dios. Pero nos tomamos, ¿sí me entiendes? De estas oportunidades para bendecir, porque es un gran mandamiento, pero también es una gran comisión, pero también es un gran mandamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que somos. Recordemos que creemos que Dios nos ha llamado para asegurar que cada hombre, que cada mujer, cada niño en el Valle del Río Grande y el norte de Tamaulipas tenga múltiples oportunidades para ver, para escuchar, responder el Evangelio, el cual nos guía a compartir de Cristo y por supuesto mostrar también amor. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 1, dice: hablando ellos al pueblo, estamos Pedro y Juan. Recuerda, venimos del capítulo 3, donde un hombre lisiado, alguien que estaba como mendigo, estaba allí pidiendo limosna. ¿Recuerdan? Las últimas 2 semanas estuvimos viendo de la sanidad de este cojo de nacimiento, ya de como 40 años de edad. Era muy conocido por todos los que iban ahí al templo a las 3 diferentes horarios que había para ir a hacer oración. Y Pedro y Juan son usados por Dios para poder sanarle y empezar a caminar. O sea, fue como doble milagro ahí, ¿no? A saltar y alabar a Dios, y era como no se podía negar este milagro que había ocurrido, pero de repente se encuentran con esta gente que se amotina y estaba queriendo saber, quiénes son los que hicieron este milagro o cómo sucedió toda esta cosa, ¿no? El chisme, básicamente, ¿no? Pero dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿Quiénes estaban resentidos? Todos estos sacerdotes, estos religiosos, estos saduceos en los que estaban resentidos, ¿no? De que estaban enseñando al pueblo Pedro y Juan. Dice: y anunciaban que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y eso les cayó como una patada en el estómago, porque los saduceos no creían en la resurrección. El versículo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Creyeron. Y el número de los varones, y fíjate, dice varones, no incluye mujeres, ¿verdad? O sea, pudieron haber sido más. Dice: y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Fíjate quiénes están aquí presentes: los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 6: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Les están cuestionando por haber hecho un milagro, una sanidad. Versículo 8: entonces Pedro, pero subraya esto en tu Biblia, dice: lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Con tanto respeto se está dirigiendo. Fíjate cómo Pedro lo hace con las autoridades. No vamos a ver ahorita algo acerca de eso. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre Dios, es tu palabra. Háblanos, exhórtanos, tráenos también confort y mucho aliento a nuestra vida que tanto necesitamos en este día. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por la oportunidad de estar aquí congregados y recibir de parte tuya también este mensaje. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Hay un gran movimiento hoy día en muchos lugares para tratar de atraer a la gente, para tratar de que venga a la iglesia de diversas maneras. Algunos se van al entretenimiento, algunos otros se van a una mentalidad de espectáculos, de comedia, de números musicales, de variedades, de todo tipo de eventos. Hay algunos que han ido inclusive a un tipo de presentación emocionalmente agradable, es decir, que no ofenda, es decir, que sea agradable, que sea como diluir el mensaje de la palabra de Dios y que le dice a las personas simplemente: Dios te ama, Dios ama a todos y Dios te ama tal como eres. Hay ese tipo de gran movimiento en muchos lugares, pero el problema de esta mentalidad y de esta manera de operar la iglesia es de que no es bíblica. En muchos pasajes de las Escrituras se dice específicamente que el Evangelio, cuando se predica con precisión, es una ofensa para las personas. ¿Es una qué? Ofensa para las personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dijeron específicamente que el Evangelio centrado en Jesucristo era como una piedra de tropiezo, que era como una roca para caerse, roca de caída, roca que hace caer, allá en Romanos 9 y en 1 de Pedro capítulo 2. Ahora, cuando Pedro comienza a proclamar el Evangelio en la era de la gracia en Jerusalén, no comenzó diciendo: quiero que todos ustedes sepan que Dios los ama tal como son. No empezó diciendo de esa manera. Fíjate bien, no comenzó diciéndoles a los otros apóstoles, colegas de ministerio con ellos, no les dijo: hey, necesitamos encontrar un método de predicación o de hacer iglesia que pueda ser relevante para el hombre moderno de la ciudad de Jerusalén. Jamás dijeron: vamos a empezar una iglesia y vamos a ver cómo le hacemos para que seamos, so that we can stand out from everybody else, como para que podamos ser diferentes y sobresalir de todos los demás. Jamás hicieron eso los apóstoles. Lo que hizo Pedro aquí fue mirar a estos hombres a la cara y en cierta forma y de una manera muy directa les dijo: por vuestras manos inicuas habéis asesinado al Hijo de Dios. Directamente, así fue. Vuestro único Salvador y Mesías, ustedes lo asesinaron, lo rechazaron, lo negaron. Cuando vimos la semana pasada, encontrábamos unas frases en el pasaje del capítulo 3, ahí del versículo 13 al 15, que decía categóricamente: lo entregaste, lo negaste, lo asesinaste. Esto fue lo que estaba diciendo en el sermón Pedro aquí. Y luego procede a decirles que la única forma, porque una cosa era formularle los cargos, y había evidencia suficiente para ponerle esos cargos, pero también se convirtió de un fiscal a alguien que iba a darles esperanza, que iba a ofrecerles por medio de Cristo Jesús misericordia y gracia y amor. La única forma en que podían salvarse de su pecado era creyendo en el nombre de aquel a que ellos acababan de matar. Y no había otra manera. No podían salvarse a sí mismos, no eran lo suficientemente buenos, no eran lo suficientemente justos como para ir al cielo, como para ganarse la entrada al cielo. Así que necesitaban una justicia que no tenían y que no podían obtener por sus propias fuerzas. ¿Capich? Esa justicia solamente se podía encontrar y solo se puede encontrar hoy día en Jesucristo, quien había resucitado, quien resucitó de entre los muertos. Por eso la primera canción me encantó, la primera que entonamos el día de hoy. Ese mensaje precisamente fue el que ofendió a muchos. Lo que veremos el día de hoy, esta verdad bíblica, es que desde el comienzo de la iglesia se ha revelado que si comunicamos nosotros la palabra de verdad, si nosotros comunicamos la palabra con precisión del Evangelio sobre el pecado y sobre Jesucristo, vamos a ser nosotros una ofensa para la mayoría de las personas del mundo y no seremos populares. ¿No seremos qué? Populares. Hermanos, cuando una iglesia se concentra en predicar la palabra estrictamente con precisión, ¿sabes una cosa? No es una iglesia popular. No es una iglesia popular. Iglesias populares hay muchas, pero lo que hacen es precisamente alejarse poco a poquito de la precisión de la palabra.
Ahora, no queremos con eso nosotros decir somos los únicos, ¿sí me entiendes?, que hacemos esto, porque no lo somos, ¿sí? Somos una iglesia imperfecta, por eso estamos acá, porque somos pecadores, ¿capiche? Y estamos necesitados del Señor, de su gracia y de su amor. No vamos a ser populares cuando nosotros estemos hablando directamente con este ejemplo que nos ha dejado aquí el Señor a través de su palabra en Hechos capítulo 4. Entonces, predicar la palabra sobre el pecado, predicar la palabra sobre Jesucristo en Jerusalén, hizo que estos líderes religiosos, sacerdotes, saduceos, fariseos y otras autoridades civiles entonces trataran de silenciar a Pedro y a Juan para que no hablaran más sobre la resurrección de Cristo Jesús. No querían escuchar el evangelio, querían callarlos, y básicamente, sin importar lo que hicieran o dijeran, no podían tampoco detenerlos, ¿sí? Así como tampoco a ti nada te debe detener hoy día de compartir el evangelio. Vamos a ver por lo menos el día de hoy 5 hechos históricos y que queremos observar el día de hoy. Número 1, es que Pedro y Juan son arrestados por líderes religiosos. También comparecen ante estos líderes religiosos. Pedro se dirige a líderes religiosos y estos mismos religiosos ordenan a los apóstoles a que se callen, que dejen de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Pero también veremos como un último punto de que Pedro y Juan se niegan a dejar de predicar ¿a quién? A Cristo Jesús. Vamos a ver el primer hecho histórico. Pedro y Juan son arrestados por líderes religiosos. Ahí de los versículos 1 al 4 lo que estamos viendo es que estos saduceos eran sacerdotes judíos que eran adinerados de la tribu de Leví y que se veían a sí mismos como si fuera una policía, ¿cómo le podemos decir? Una fuerza policial religiosa, y que ellos tenían supuestamente ese trabajo de proteger las tradiciones de Israel. Vieron al Mesías, a Jesús, más como si fuera un ideal, más que como una persona enviada de parte de Dios, en este caso Cristo Jesús. Rechazaron la idea de que Cristo Jesús era el Mesías. Ellos estaban esperanzados de que fuera alguien político, estaban esperanzados en que fuera alguien que viniera a liberarlos de la opresión del Imperio Romano, pero se toparon totalmente con un hombre como Jesús. Muy, pero muy diferente. Cuando escucharon que Pedro ahora estaba junto con Juan, estaban enseñando que Jesucristo era el cumplimiento precisamente de esa profecía mesiánica y que Él había resucitado de los muertos. Entonces por eso se sintieron ofendidos de estos saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Estaban enseñándole ahora a miles sobre la resurrección de Cristo Jesús, aprovechando la sanidad que Dios había hecho a través de ellos. Pero Dios los usó para sanar a este lisiado, precisamente para mostrar que era en el poder del nombre de Cristo Jesús que se había realizado ese milagro. No era para que apuntaran toda la atención hacia ellos. De hecho, en este sermón que acabamos de ver en el capítulo 3, al contrario, lo que están haciendo aquí los apóstoles es distraer la atención del cojo, y están distrayendo la atención de sí mismos para apuntarla a Cristo Jesús, a quien debemos nosotros también ver como el único Hijo de Dios y enviado para salvarnos. Amén. Fíjate, el versículo 2 dice: resentidos que enseñasen al pueblo, ¿te fijas? Y anunciasen en Jesús la ¿qué? La resurrección de entre los muertos. Hermanos, nuestra fe es válida precisamente por la resurrección de Cristo Jesús. Si no fuera eso el caso, entonces fuéramos los más dignos de conmiseración. ¿Sí me entiendes? Porque estuviéramos enseñando algo que es totalmente falso. Pero no, Cristo resucitó. Entonces esto era sin duda una amenaza para estos religiosos, porque iba ahora, fíjate bien, a desviar la atención. Ese tipo de predicación iba a desviar la atención de estos sacerdotes, de estos saduceos, ahora hacia Cristo, a quien ellos habían condenado y matado. Entonces pusieron sus manos sobre Pedro, sobre Juan, y los encierran en la cárcel, así como dice el versículo 3 del capítulo 4. Pensaron en la forma de cómo callarlos, y por mientras los encierran en la cárcel. Pero checa el versículo 4. El versículo 4 dice que aunque estaban encerrados, otros eran miles que habían creído en Cristo Jesús. El número total de creyentes en Jerusalén ahora era como de 5,000. Entonces fíjate bien, qué importante ir al lugar
precisamente donde Jesucristo había ido a enseñar también. Y ahora que estaba el Espíritu Santo haciendo una obra de gracia en miles de corazones, pues no había en aquel entonces un lugar como iglesia, me refiero al edificio, ¿sí me entiendes? Como para congregarse todavía. Estaba empezando aquí la iglesia, pues iban al templo. Pero ¿cómo iban a ir al templo a adorar a Cristo resucitado si allí estaban precisamente los que lo habían condenado y quienes lo habían sentenciado y matado? ¿Capich? Entonces, fíjate, guiados por el Espíritu Santo van Pedro y Juan precisamente a hablar del Mesías a este lugar. Aprovechan ese milagro para presentar la verdad de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver el hecho histórico número 2. Pedro y Juan comparecen ante los líderes religiosos, ahí en el versículo 5 al 7. Y quiero que observen cuántos líderes se oponen aquí. En el versículo 1 estamos viendo a sacerdotes, estamos viendo al capitán o al jefe de la guardia del templo, estamos viendo a saduceos. En el versículo 5 hay gobernantes, hay ancianos, hay escribas. En el versículo 6 tienes a Anás, Caifás, Juan y Alejandro. ¿Te das cuenta? Al día siguiente se reúnen todos ellos, todos estos líderes religiosos, y podemos recordar, yo creo que Anás y Caifás probaron individualmente en su momento a Jesucristo, y el resto de estos mismos hombres ahora estaban en un concilio, y estos eran precisamente los que condenaron a Jesús, y ahora estaban en un concilio para ver qué iban a hacer con Pedro y Juan. Yo no sé cómo tú te sentirías en ese momento. Pero si ese concilio fue el que sentenció a Jesús a la cruz, ahora están estos dos apóstoles predicando acerca de la resurrección de Cristo Jesús, del arrepentimiento y de convertirse a Cristo Jesús para ser salvo, y estás precisamente con el mismo concilio que sentenció al Señor, ¿no te van a temblar un poquito las piernas? Pero ¿saben una cosa? Estaban en el poder del Espíritu Santo. Creían perfectamente que Jesús había resucitado, y con todo valor de nuevo estaban ellos poderosamente hablando. Es muy difícil estar frente a alguna persona o personas que han asesinado a un ser amado, y a veces de repente conocemos algunas historias, ¿no? Pero de repente si uno de ellos, es decir, familiares de estos de la víctima, están en Cristo, entonces sí lo pueden enfrentar. Yo creo que debió haber sido algo intimidante mirar los ojos de los mismos hombres que tenían la autoridad para matarles. Debió haber sido intimidante para matarles. Ahora, la mayor oposición que tú jamás recibirás está precisamente exponiendo la palabra de verdad. Cuando tú vas a tener oposición va a ser cuando estés proclamando con precisión la verdad. Ahí va a haber oposición. Van a haber personas religiosas orgullosas, van a haber personas religiosas arrogantes, especialmente esos disque líderes que pretenden ser piadosos o santos, pero son solamente religiosos hipócritas que no están en una correcta relación con Dios. Los que precisamente se oponen a la precisión o la proclamación precisa de la palabra de Dios son precisamente aquellos que les cala la palabra de Dios, porque no están en una correcta relación con Dios. ¿Me entiendes? Especialmente son personas que no les gusta que les compartas la palabra de verdad, que no les gusta que les compartas la palabra de verdad, que les hace ver como Dios los ve, como Dios me ve. ¿Sí me entiendes? Vamos a ver el hecho histórico número 3. Pedro se dirige a los líderes religiosos ahí del versículo 8 al 12 que ya leímos. Pero observa en el versículo 8 que Pedro, y quiero subrayar esto, el versículo 8 dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿De qué fue lleno? Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, se está dirigiendo a estos líderes religiosos. Y aquí hay un mensaje proclamado que se debe precisamente al Espíritu Santo. Lo que él está a punto de decirles está bajo el control del Espíritu Santo. Hermanos, de eso se trata, que nuestra vida esté gobernada por el Espíritu Santo, que esté dirigida por el Espíritu Santo, nosotros sometidos al Espíritu Santo, y que Él sea el que se mueva en nuestra vida. No pretendamos jamás hacer cosas por nuestras propias fuerzas. Eso no trae gloria a Dios. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces se produce el fruto del Espíritu, que ahí está en Gálatas 5.
Y entonces es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y estás honrando a Dios. Pero quiero hacer 3 observaciones aquí. Le estoy diciendo que es un mensaje proclamado que se debe al Espíritu Santo, y esas 3 observaciones son las siguientes. 1, Pedro reconoce que estos son líderes religiosos, y qué importante, ¿no? Porque la mayoría de la gente piensa que cuando uno reconoce autoridad es como si fuera, bueno, hoy día en el mundo, alejado de Dios, cuando uno reconoce autoridad, se piensa en este mundo errado que es una debilidad, el reconocer la posición de autoridad de otra persona, pero en realidad esta es una indicación de que uno está en sintonía con el Espíritu Santo. A lo mejor de repente pensamos, no, es que tal o cual no debería estar en el poder, o no debería estar como autoridad, o no debería estar de supervisor, no debería estar como jefe. Pero sabes una cosa, no nos gusta, pero sabes una cosa, es a quien Dios ha puesto, nos guste o no nos guste. Pedro reconoce aquí que es el Espíritu Santo que está controlándolo y está dirigiéndose a unos religiosos que, aunque están errados y son culpables de haber asesinado a Cristo Jesús, tienen autoridad. Y esa era una indicación de que él estaba en sintonía con el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, cuando no queremos sujetarnos a una autoridad, especialmente porque hay orgullo, porque hay arrogancia, ¿sí me entiendes? Hay pecado, si lo ponemos de otra manera. Pedro aquí es muy respetuoso. Fíjate bien en la forma como se dirige a estos líderes. Se va a negar a obedecerlos, por supuesto, pero eso es otra cosa. Él es muy respetuoso con estas autoridades. Son gobernantes, son ancianos del pueblo, y él los reconoce. Hermanos, cuando uno está en sintonía con el Espíritu Santo, siempre habrá un debido respeto por aquellos que están en posiciones de autoridad, porque uno se da cuenta de que es Dios soberano, y Él es quien los puso en esas posiciones. Nos guste o no nos guste, pero así es, hermano. Pero sabes una cosa, si tú estás en sintonía con el Espíritu Santo, no problem, no hay problema. Hermano, eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Él está guiado por el Espíritu de Dios y le da a estos líderes el respeto que se merecen como líderes. Observación número 2, Pedro menciona específicamente la razón del juicio. En el versículo 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ahora, Pedro les dice aquí la razón por la cual ellos están ahora en un juicio, y es por el beneficio, el provecho, algo bueno que ha sido hecho a un hombre lisiado. Ustedes quieren saber por qué estamos aquí, es por eso, porque le hemos hecho un bien a alguien. Ahora, ¿no se supone que deberías estar en un juicio por hacer cosas malas? ¿Sí o no? Claro. Pero aquí Pedro y Juan están siendo juzgados por hacer algo bueno a un hombre lisiado, a un hombre cojo. Como que no tiene sentido, ¿verdad que no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Contesta ahí en el 9. Hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Esa es exactamente la situación que está aquí. Inclusive eso puede pasar de ti, se te puede juzgar por hacer algo bueno de repente en la comunidad, pero déjame decirte, de eso se trata el gran mandamiento. ¿Sabes? Cuando así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Sabes una cosa? La evidencia precisamente de tu fe es que estás haciendo algo, estás haciendo un bien. No es un requisito para ser salvo. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios capítulo 2. Pero vamos a ser criticados, no importa. Se trata de la gloria de Cristo. Se trata del avance ¿de quién? De Cristo, de eso se trata. ¿Se trata de quién? De Cristo. Pedro está ante estos fariseos y dice, estamos aquí en un juicio porque algo bueno le sucedió a este hombre, pero les estamos diciendo la verdad, no estamos echándoles mentiras, les estamos diciendo por qué él está ahora sano. Observación número 3. Pedro ahora proclama específicamente la verdad acerca de Jesucristo. Ahí en versículos 10 al 12, sígueme por favor. Versículos 10 al 12, fíjate bien. Dice, sea notorio a todos vosotros. Está hablando aquí Pedro, ¿verdad? Fíjate cómo se dirige, vean. Dice, y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia como sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular. Y el versículo 12, que es para mí el central de este capítulo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a propósito, esta palabra salvo tiene el mismo énfasis en el original de la palabra sanado. Acá el que está en presencia de ustedes sano, porque somos sanos, hermanos, del pecado. Somos sanos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha dado vida. Amén. Ahora Pedro podría haber dicho aquí simplemente: ok, pues Dios es el que hizo esto, y terminar allí. Pero no, te fijas que no nomás hizo eso. Está haciendo referencia precisamente a Jesucristo. Específicamente lo que quiere aquí Pedro hacer, y eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando estamos compartiendo de Cristo, es enfocar a la gente, a una persona, poner su atención, enfocar toda su atención en Jesucristo. Hermanos, ellos aprovecharon la oportunidad para decirles a estos religiosos hipócritas, porque fueron los asesinos, los que estaban ahí también presentes, a la verdad acerca de Jesucristo. Y es la verdad la que tenemos que compartir. Ofenda o no ofenda a la gente, pero es Jesucristo. ¿Me entiendes? Hermanos, nosotros no estamos aquí para convertir a la gente. El que hace una obra de convencimiento de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero lo que sí tenemos que hacer es proclamar la verdad, lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino, es qué es lo que la Biblia dice. ¿Capich? ¿Sí? Hermanos, la verdadera predicación del Espíritu Santo, fíjate bien, no llama la atención sobre el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de eso también? Que ni siquiera algo que es proclamado, guiado por el Espíritu Santo, tampoco trae la atención al Espíritu Santo. La atención la trae sobre Cristo Jesús. La verdadera predicación del Espíritu Santo no llama la atención tampoco a ningún ser humano, a ningún hombre, a ninguna mujer, ni tampoco a ningún artefacto, a ninguna figura que pudieran hacerse lucir como buenas. Inclusive hasta algo bueno pudiera convertirse en algo como idolatría. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la verdadera predicación del Espíritu Santo llama la atención sobre una sola persona, y es una atención ¿a quién? A Cristo Jesús. Solamente a Cristo Jesús. Así es la predicación que está guiada por el Espíritu Santo, y es lo que estamos aprendiendo aquí de Pedro y de Juan. Yo quiero por lo menos aquí mencionar 6 puntos que se hace aquí. El versículo 10, Jesucristo fue el Nazareno, se menciona como Nazareno, ¿verdad? En el versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Qué bueno mencionarlo, ¿no? Estos mismos líderes eran los que odiaban a los galileos y pusieron un letrero precisamente allí sobre su cabeza mientras estaba siendo crucificado. ¿Y cómo decía ese anuncio? En Juan 19:19 dice que ese letrero que le pusieron sobre la cruz decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Recuerdas? El otro punto que vemos aquí en el versículo 10 es de que Jesucristo es aquel a quien ustedes crucificaron. Fíjate el versículo 10, dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. El griego aquí es muy enfático. Pedro está diciendo: ustedes son los mismos que mataron a Jesús. El punto número 3 es de que Jesucristo es el único Dios resucitado. Allá al final, casi del versículo 10, dice: y a quien Dios, ¿qué? Resucitó de los muertos. Ahora, recuerden, Él se está dirigiendo a algunos aquí que no creen en la resurrección, a los saduceos. Entre esos líderes religiosos habían saduceos, no creían en la resurrección. Y les está diciendo: el que sanó a este hombre que ahora ven saltando, brincando y alabando a Dios, y que anda por aquí y por allá, que ustedes lo vieron por 40 años, o tal vez menos, no sé, pero lo vieron estar pidiendo limosna. Él fue sanado precisamente por este Jesucristo que ustedes crucificaron, mataron, pero que Dios resucitó de los muertos. Él fue el que sanó a este varón. Les lanza esta verdad así como una lanza llameante. ¿Sí me entiendes?
Una flecha así como con fuego. Así es como se las manda. Pero otro punto, el punto número 4, es que Jesucristo es el responsable de esta sanidad. Al final del versículo 10 dice: por Él, Jesucristo resucitado, este hombre está en vuestra presencia como sano. Pero les dice: si quieren ustedes saber quién es el responsable de que este hombre esté andando y caminando, precisamente es Jesucristo. El punto número 5 es que Jesucristo es ahora la piedra angular y ustedes lo rechazaron. Fíjate el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les dice: rechazaste a la única piedra angular en la que puedes edificar tu relación con Dios. No hay otra. Para edificar tu relación con Dios es solamente a través de Jesús. A Él fue el que rechazaste. Toda relación con Dios comienza con Jesucristo, hermano, hermana, amigo, amiga que estás acá o que estás conectado escuchando este mensaje. Y el punto número 6, Jesucristo es el único que puede, Jesucristo es el único que puede salvar a los pecadores, en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, dice el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, el mundo va a luchar. Arañazos y dientes y todo lo que tú quieras y patalear. El mundo va hasta la muerte, estar luchando, porque no hay nada más ofensivo para el ser humano, para el hombre orgulloso y arrogante, el hecho de que no pueda salvarse a sí mismo, porque piensa que tiene que hacer algo para poderse ganar el favor de Dios, o para poderse ganar un lugar en el cielo. ¿Cómo? Yo he hecho esto, soy un buen esposo, soy una buena esposa, he sido generoso, he sido esto, he hecho aquello, lo otro, no le hago daño a nadie. ¿Sabes qué? Nada de eso, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no hay vuelta. ¿Entiendes este punto? Jesucristo es el único nombre que puede salvar a un pecador. No puedes salvarte a ti mismo ni por tu propio nombre ni por tu propia cuenta. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6 en la Nueva Biblia de las Américas dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre quién y quién, entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús, hombre, no hay otro, quien se dio a sí mismo por rescate por todos. Hermanos, la membresía de la iglesia no puede salvarte. Tus obras no pueden salvarte. Ninguna religión puede salvarte. Ninguna persona religiosa, piadosa o disque buena puede salvarte. No hay otra manera, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación no viene por el nombre de Alá, no viene por el nombre de Mahoma o Ayatollah, todos estos expertos en ciencias islámicas tampoco. Solamente hay un nombre con el que puedes salvarte, y ese es el nombre de Cristo Jesús. ¿Es Jesucristo o nada? ¿Es Jesucristo o es juicio? ¿Es Jesucristo o la condenación? ¿Es Jesucristo o es el infierno? No hay vueltas de hoja. Quiero agradecerles por todos ustedes que estuvieron orando por mi tío Alfredo, que falleció. Al parecer no estamos seguros, ¿verdad? Pero al parecer como que tenía una enfermedad que estuvo escondiendo y pudiera haber sido cáncer, pero ya los últimos, cuando fue hospitalizado ya en sus últimos respiros, pues estaba ya lleno de sangre, y estaba ya como que todo desparramado, todos los interiores, no sé qué, la verdad no sé qué. Pero esa es una cosa, se le compartió de Cristo. Y creemos y confiamos en que haya rendido su vida a Cristo Jesús. Pero te voy a decir una cosa, acabo de recibir un mensaje hace ratito antes de entrar al servicio, de que una colega comunicadora, aquí al otro lado aquí en Reynosa, que conozco por años, y también hermana de una hermana, también muy estimada y amada por nosotros. De hecho viene, ahorita ella y su esposo vienen de allá, por la área de Lubbock, a Reynosa, ¿verdad? Porque está ya también muy crítica su situación. Y al parecer también es una enfermedad terminal y ya está también por dar sus últimos respiros. Pero te voy a decir una cosa, si a Cristo no rendimos nuestra vida, si no nos reconocemos ante Dios como pecadores
y si no le pedimos perdón por nuestros pecados, y si no reconocemos que el sacrificio en la cruz y el derramamiento de su sangre en la cruz fue por ti y por mí, para poder saldar nuestros pecados, y confesamos ante Dios nuestra condición de necesidad ante Él espiritual, y no nos rendimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sabes una cosa? Vamos a morir y vamos a ir a una condenación eterna. Y no te lo digo para que tengas miedo, no me malentiendas. Yo lo que no quiero es que te pierdas la gloria de Dios. No quiero que te pierdas la gloria de Dios. No quieres perderte la gloria de Dios. Jesucristo ya hizo todo. Jesucristo ya hizo todo. Jesucristo ya hizo todo. Jesucristo ya hizo todo. Él ya fue a la cruz por ti y por mí. Pero también Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Y Él vive. Es Rey de reyes y Señor de señores. El hecho histórico número 4 se encuentra en los versículos 13 al 18. Los líderes religiosos ordenan a los apóstoles a que dejen de predicar sobre el nombre de Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice el versículo 13, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos cuates no tienen educación y mira cómo están hablando. No cabe duda que esos andaban con Jesús por la forma que ellos predicaban y enseñaban. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían ¿qué? Decir nada en contra. No podían negarlo. Estaba el hombre caminando, saltando y brincando y alabando a Dios. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Es decir, querían haber una reunión en privado. Vamos a ver qué vamos a hacer con estos, porque estaba brincando este hombre. Versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. ¿Te das cuenta? Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, acuérdate, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. O sea, ¿dónde cabe? O sea, hicieron un bien. Era como para alabar a Dios. Eran los religiosos ahí en el templo. Era para alabar a Dios, pero estaban ahora queriendo censurar, ¿sí? El mensaje del evangelio. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Básicamente, hermanos, lo que estaba aquí a punto de suceder era de hacer ilegal la proclamación del evangelio de Cristo Jesús. Y llamándoles, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, en el versículo 19, respondieron diciéndoles, y continúa siendo respetuoso, ¿verdad? Reconocen la autoridad, pero iban a desobedecerlos. Ahorita vas a ver por qué. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes, hombres religiosos, conocedores de la Escritura, ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, ¿qué? A threat. Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, claro, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de ¿cuántos? 40 años. Hermanos, estos apóstoles desconcertaron, perturbaron a estos religiosos, y según el versículo 13, había confianza, había poder en su predicación. Es decir, eran audaces, estaban confiados, hablaban con denuedo, hablaban con poder acerca de la resurrección de Cristo Jesús. El problema aquí es que los líderes no podían negar el milagro, como dice el versículo 16. Estaba ahí, saltando, brincando. ¿No es interesante? Los religiosos admiten que no se puede negar el milagro. No podemos negarlo, está caminando. Ellos le estaban diciendo la verdad a la gente. Quien los sanó fue Cristo Jesús, al que vosotros crucificasteis y matasteis, pero resucitó. Dios lo resucitó. Es precisamente Él quien los sanó.
Pedro y Juan les están diciendo básicamente a todos que solo hay una persona con poder para hacer esto. Solo hay una persona que puede salvarte del pecado, y esa persona es, ¿quién? Cristo Jesús. Hecho histórico número 5. Y con eso terminamos en 4 horas. Ayer estaba en una boda, un poco un comercial, ¿verdad? Y también estaba diciendo que iba a terminar en 4 horas, ¿verdad? Pero no. Pedro y Juan, versículo 19 al 22, se niegan a dejar de predicar ¿a quién? A Jesús. Los amenazan, dicen, hey, calladitos, se ven más bonitos. Y dijo, no, yo no me interesa ser bonito. Me interesa que sea enaltecido el nombre de Cristo Jesús. Ahí en el versículo 19 al 22 fue cuando fueron amenazados. Pero sabes, cuando tú te enfrentas a una elección entre las órdenes del gobierno civil, pongan atención a esto, es muy importante. Cuando tú te enfrentas entre una elección entre lo que dice el gobierno civil, que contradice la palabra de Dios, tienes tú por lo menos 4 opciones. Fíjate bien. Puedes aislarte y nunca decir una palabra. Es básicamente como ocultar la luz debajo del almud, ¿sí me entiendes? Para que no brille, no alumbre ni nada. Y eres un cobarde y eres un llorón, básicamente. Eso es número 1, opción número 1. Opción número 2. Puedes abandonar la palabra de Dios y puedes someterte a un gobierno civil como un traidor. Número 3. Puedes tratar de jugar a ambos lados, poniéndote, ¿cómo se dice? Sí, poniéndote del lado del gobierno y de repente venir acá y ¿sabes una cosa? Cuando uno hace eso, es como bajar a Dios y ponerlo al mismo nivel del gobierno. ¿Sí me entiendes? Al de algo terrenal, civil. ¿Sí? Es lo que hacen los políticos. Tratan como de, ¿cómo se dice? To compromise. ¿Sí? De llegar a compromiso. ¿Sí me entiendes? Como llegar a un punto medio. Y como que es ni frío ni caliente. ¿Sí me entiendes? Tibio. Eso es lo que detesta a Dios, ser tibio, ¿eh? Pero número 4, tú puedes defender la palabra de Dios y puedes negarte a someterte al gobierno como un buen soldado de Cristo Jesús. Son solamente 4 opciones que tienes por allí. Cuando estás en ese dilema entre las órdenes de un gobierno civil que contradice, quiero subrayar esto porque no quiero que me malentiendan, que contradice lo que dice la palabra de Dios, tienes por lo menos esas 4 opciones. Y es lo que aquí ellos dicen, ¿sabes qué? Juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios primero antes que ustedes. Pues se les habló con todo el respeto a estas autoridades allí en Jerusalén, pero sabían muy bien que tenían que obedecer a Dios. ¿Por qué? Fue la gran comisión. Me seréis testigos, ¿te acuerdas? Y hasta lo último de la tierra. Es lo que tenían que hacer. Hermanos, aquí el principio bíblico de la ética para seguir esta decisión entonces es: siempre debemos obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, a menos de que esa autoridad nos ordene hacer algo que Dios prohíbe en su palabra. ¿Entendéis? Hermanos, aquí hay en este pasaje un gran enfrentamiento, un showdown. Haz de cuenta así como que están atacándose 2 bandos aquí en la era de la gracia, cuando precisamente está empezando la era de la iglesia. Pero Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1, 13 y 14, que después de haber oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Si tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, no tienes el Espíritu Santo, y es más, estás perdido en tus delitos y pecados, y no te espera más que una horrenda condenación. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cómo vas a comparecer? Hermano, ¿sabes una cosa? Hace unos días estaba pensando, el solo hecho de pensar de que voy a presentarme cara a cara ante Dios, eso debe tenerme a mí en un temor reverente. Ponte a pensar tantito en eso. El hecho de que vas a comparecer ante Dios, porque está garantizado, 10 de cada 10 personas van a morir, ¿sí o no, doctor? Hay
Hay una persona al otro lado de la frontera, por lo menos que hoy me enteré, de que está a punto de ponerse cara a cara delante de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si tú vas a llegar a la casa el día de hoy. Yo no sé si voy a llegar a la casa. Es más, yo no sé si voy a salir de este cuarto. ¿Recuerdan que hace un mes falleció aquí el hermano del pastor? Aquí en este mismo tarima, ¿recuerdas? El hecho del saber de que un día voy a presentarme cara a cara ante el Señor debe traer ante mí un temor reverente. Pregunta es, ¿tú tienes temor de encarar al Señor cuando Él te llame? ¿O estás simplemente jugando a venir a la iglesia? ¿O estás jugando al cristiano? Cualquiera puede hablar el lenguaje del idioma cristiano. Pero otra cosa es vivir una vida allá afuera que refleje que nosotros creemos en el Jesucristo resucitado. Ponte de pie. Déjame te cuento esta historia para finalizar. Mientras se ponen de pie, reflexiona en esto que ocurrió. Esto fue real. Es una historia asombrosa. Un ministro evangelista estaba para predicar en tal iglesia y se le dice un domingo por la mañana que estaba programado llegar ahí el presidente Andrew Jackson, y le dicen al pastor, a este ministro evangélico, Peter Cartwright, se le dice, ¿sabes qué? Va a estar aquí el presidente del Andrew Jackson, bájale el tono al mensaje del evangelio. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir. El presidente Andrew Jackson va a estar aquí en la congregación. Le estaban aconsejando a esta persona que le bajara el tono de su mensaje en vista del hecho de que iba a estar una persona muy importante en esa iglesia. ¿Sabes qué fue lo que hizo Peter Cartwright? Él pasó al frente, pasó aquí al púlpito y dijo, entiendo que el presidente Andrew Jackson está aquí y se me ha pedido que sea cauteloso en mis comentarios. Por lo tanto, Andrew Jackson irá al infierno si no se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Padre Dios, gracias por tu palabra. Te pido perdón por tantas veces que me he avergonzado, Señor, de ti y que me he avergonzado del evangelio. O tal vez que he querido diluir el evangelio y el mensaje, Señor. Pero la verdad es la verdad. Estamos necesitados. La humanidad está perdida en sus pecados, Señor, y está condenada a causa de su naturaleza pecaminosa, Señor. Si la gente no se arrepiente y si la gente no cree en el Señor Jesucristo, irá al infierno. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque Jesucristo fue enviado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos ser, Señor, políticamente correctos, Señor, en este mundo. La palabra tuya, Señor, y de verdad tenemos que comunicarla sin atenuarla, sin diluirla, Señor. El evangelio de Cristo nunca debe ser diluido, debe ser proclamado tal y como tú dices, Señor. Y tu palabra dice que yo soy un pecador, necesitado y necesitado de Cristo Jesús. Te ruego que me perdones, Señor. No quiero solamente decir Cristo es un Salvador, hoy quiero decir Él es mi Salvador y mi Señor. Haz una obra de gracia, Señor, en los que estamos acá. Así con tu rostro inclinado. Si tú no has rendido tu vida a Cristo Jesús, y déjame te pregunto esto, si tú no estás seguro, segura de que cuando tú mueras vas a ir a la presencia de Dios, es precisamente porque hay pecado en tu vida. Pero sabes una cosa, la palabra de Dios dice en 1 de Juan que si Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué no hoy haces una oración para pedirle a Dios perdón por tu vida? Y dile así, rinde tu vida a Cristo y dile en oración con todo tu corazón: Padre Dios, me reconozco pecador, pecadora.
Pero también reconozco, Padre, a Jesucristo, a quien tú resucitaste como el Mesías, el único Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te pido perdón, Señor, pero también te pido que me selles con tu Espíritu Santo, que me adoptes como tu hijo, como tu hija, y que me llenes del gozo de tu salvación. Que Él, Jesús, sea el Señor de mi vida. No confío más en mis obras, no confío más en mi intelecto, no confío más en ninguna obra que yo pueda hacer. Confío en los méritos de Cristo Jesús. En su nombre, recíbeme, sálvame. En Cristo Jesús. Amén y amén. Así con los rostros inclinados, con los ojos cerrados. ¿Hubo alguien que hizo esta oración? Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga. Levanta y baja tu mano. No temas, al contrario, Dios te recibe. Hiciste esta oración a Dios el día de hoy. Los que están ahí conectados, escuchando o escucharán, Dios te bendiga. Padre Dios, gracias por la resurrección. Gracias porque resucitaste. Gracias por nuestra fe, Señor, que está basada en esa resurrección. Te rogamos, Padre, que nos sigas bendiciendo, que bendigas a Río Grande Bible Church y a todos los que hoy tocaste en su corazón.